Medio ambiente en comunidad. Con Raúl Benet. Vamos a Medio Ambiente en Comunidad con Raúl Benet, justo para hablar acerca de toda esta controversia que se ha generado a partir del anuncio que se hizo por parte de la presidenta Sheinbaum respecto a la formación de un comité técnico científico que va a analizar el uso del fracking en nuestro país. Es un tema que ha causado, pues evidentemente, esta polémica, porque hay quienes dicen, antes decían no al fracking y ahora en la nueva administración se le abre la puerta a esta práctica. Pero primero, ¿en qué consiste el fracking? Y después de qué va o cuáles serían los puntos que tendría que revisar este comité. Vamos con Raúl Benet para que nos amplíe la información. Estimado Raúl, muy buenos días. Gracias por este tiempo para Entre Líneas. Al contrario, gracias a ti y a tu equipo y a tu auditorio, querida Adriana. Pues sí, se ha puesto la polémica intensa. Me parece muy, muy interesante que se esté discutiendo realmente en la sociedad el tema de la soberanía energética. Por un lado, es un tema fundamental para México históricamente, ¿no? Desde que llegan las empresas inglesas, norteamericanas a establecerse, la famosa El Águila, Shell, todos aquellos, y el importantísimo, la importantísima decisión de nacionalizar el petróleo con todas sus consecuencias hace ya prácticamente casi 100 años. Entonces, 90 años, digamos. Con todo esto, la historia de la soberanía relacionada con la energía en México es importantísima. Pero hemos ido cayendo cada vez más. En ese sentido de soberanía energética, hemos ido retrocediendo, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, de una manera muy grave. Y cada vez más dependemos nuevamente de empresas norteamericanas y de los Estados Unidos para tener la energía, particularmente la energía eléctrica y el gas que requerimos en México. Entonces es un tema de soberanía importantísimo. Cerca del 70% de la energía eléctrica que utilizamos proviene de gas extraído en las cuencas de Texas y de Luisiana y otros lugares de los Estados Unidos. Entonces es un tema de soberanía importantísimo y es central porque, es energía, es soberanía. ¿Qué puede ser más importante? Otras cosas, creo que el clima y la comida, pero eso es sumamente importante. Entonces tiene también implicaciones muy importantes en términos del agua, que también es otro asunto fundamental, y del clima. ¿En qué consiste? Pues muy brevemente, consiste en perforar pozos y estos pozos, digamos, que no son convencionales, no es una manera tradicional. Pues sí, la perforación del pozo originalmente es la misma, pero después, en lugar de irse hacia abajo, en capas o layers, se hace una perforación horizontal que puede medir cientos o miles de metros, y en estas perforaciones se inyecta agua a presión, con químicos y con agentes fracturantes para romper la roca y permitir que se libere el gas. Eso ya se ha explicado, la presidenta lo ha explicado muy, muy claramente en la mañanera, y se ha venido explicando, pero es eso, el gas está atrapado en las rocas, ya no es el gas de los yacimientos tradicionales, ese ya no se acabó, todavía hay, pero es muy poco, y entonces se tiene que acudir a técnicas mucho más costosas, ambientalmente mucho más agresivas, y también que tienen declinaciones muy rápidas. Un pozo de fracking, que es esta perforación, se mete la presión, se hace la fractura mediante agua, por eso se llama fractura hidráulica, y en el primer año declina entre el 40% y 50% de su producción, dura muy pocos años produciendo, de tal manera que hay que seguir perforando, metiendo, fracturando. Y estaba yo viendo algunos cálculos de ingenieros que están a favor de que se lleve a cabo la fractura hidráulica en México, y que están abogando por ello. Y este ingeniero al que estaba yo viendo, que parece que va a estar en la comisión que se va a presentar, un ingeniero Rancef Pech,
dice que se ocuparían entre 20 y 30,000 pozos. O sea, no estamos hablando de perforar 50, 100, 200, sino decenas de miles de pozos. Entonces, bueno, esto para empezar, pues el impacto social que esto va a tener, la gente de cada comunidad donde lleguen la maquinaria, que toda va a ser extranjera, porque en México no existe esta maquinaria y esta tecnología, pues yo no sé qué van a decir, pero bueno, sí lo podemos prever, cuando menos en muchas comunidades ya lo dijeron. En la zona de San Luis Potosí y algunas otras partes donde se está planeando hacer el fracking, ya las comunidades se opusieron de entrada antes de que se comience con esta nueva etapa. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los temas que están siendo discutidos. Sí necesitamos soberanía, de eso yo creo que no he escuchado a nadie que lo ponga en duda, que ponga en duda la importancia de dejar de depender de los Estados Unidos para tener nuestra electricidad, eso es urgente, pero donde sí viene la duda es si la manera más sensata de hacerlo es seguir comprometiéndonos y seguir invirtiendo y seguir anclándonos en el sistema fósil cuando tenemos sol, cuando tenemos viento, cuando tenemos energía geotérmica, cuando tenemos la fuerza hidráulica de las presas, que son las energías realmente renovables y que tienen en México un potencial mayor que en la mayoría, algunas de ellas, que en la mayoría del mundo, o sea, tanto la geotermia como la energía solar, eólica, pues México tiene un gran potencial. Y además los precios de estas tecnologías han bajado. Muchas veces el problema de esas tecnologías es la escala, pero estamos hablando de una escala gigantesca para hacer esta transición energética en México, de tal manera que el costo pues también se ve abatir. Pues no hay muchas explicaciones de por qué estamos empeñados en avanzar hacia la energía del pasado, la energía fósil, la energía sucia. Sin embargo, bueno, se va a nombrar esta comisión. Yo lo que pienso, y varias personas y organizaciones pensamos, que esta comisión también tendría que evaluar no solo cómo, parece que el objeto de la comisión no es poner en duda si se va a hacer fracking o no, sino que es una decisión prácticamente ya tomada, sino cómo hacerlo con menores impactos ambientales. Entonces, pues desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer no es solo que esa comisión vea cómo sí hacerlo, sino empiece por ver si es realmente factible y sensato, o si hay otras opciones, y que tenga esa misma comisión una gran fortaleza técnica, conceptual, académica, en la parte de energías renovables, que además es una obligación y es un compromiso, y no hemos visto las cifras. Siempre se nos dice que vamos a hablar se ha dicho que vamos a pasar del 24 al 38% de electricidad producida por energías renovables, pero no se han visto los datos, o sea, dónde está esa inversión, en qué proyectos, de dónde viene el financiamiento, para cuándo, con qué tipo de contratos, si serían mixtos, etcétera. Eso no lo hemos visto con el detalle que hemos visto para el gas fósil. Necesitamos eso, y bueno, pues una vez que se tenga, y dado que es un tema tan controversial, pues abrir una consulta pública antes de tomar una decisión, ya con los datos de la comisión, los datos completos, no solo los de el fracking, sino sobre todo los de las energías limpias, su costo, su viabilidad, qué proyectos, y con base en eso, entonces sí, ya ir hacia adelante. Eso pues creo que sería mínimo. Siempre pues estamos totalmente de acuerdo con esta máxima de la cuarta transformación, con el pueblo todo y sin el pueblo nada, y bueno, toda esta batalla que se ha dado por tener la consulta pública y tener esos instrumentos y la participación ciudadana, pues sí creo que este tipo de temas tan controversiales y tan importantes para la nación en su conjunto son el tipo de temas que deberían de pasar a consulta pública. Sin duda. Entonces, bueno, pues esto es una visión de lo que está pasando con el fracking. Mañana se presenta en la mañanera la comisión o el comité técnico científico que va a estar, pues que va a ser presentado para decirnos qué va a pasar por el fracking, o qué va a pasar con el fracking más bien, y bueno, pues vamos a estar muy atentos de qué es lo que se anuncia, pero sí, mi opinión es que tendría que haber una visión mucho más sólida de cómo enfrentar el tema de la soberanía, no solo con energías fósiles. Siempre vamos a tener
una pequeña fracción, pero qué tan pequeña y qué tan dependiente de esta tecnología tan nociva. Pues eso es, Adriana, más o menos la situación que se va a estar discutiendo. A partir de ya empezó la discusión, Así es. está en todos los medios, pero mañana pues va a crecer porque se va a presentar ya esta comisión en la mañanera. Que sin duda ahí se van a estar revisando, analizando los perfiles, quiénes son las personas que forman este comité técnico. Pero más allá de esto, estimado Raúl, yo te quisiera preguntar, hacer dos preguntas en una, si me lo permites. Una es, hasta ahora, el fracking, en donde se ha practicado, en donde se ha aplicado, ¿cuáles han sido los impactos ambientales que ha ocasionado? Eso por un lado. Y en segunda, en materia de la legislación, ¿en qué otros países o de qué manera se está actuando en otras naciones respecto a esta práctica? Si se le ha prohibido, si se le ha abierto la puerta, ¿cómo es o qué tanto ha avanzado la aplicación del fracking a nivel internacional, Raúl? Pues está permitido en algunos estados de los Estados Unidos, en otros estados está estrictamente prohibido, como en Nueva York, en California y en otros estados. En varios países de la Unión Europea está prohibido, en varios países de América Latina está prohibido. Y esto pues está relacionado con la primera pregunta, ¿cuáles son los impactos que ha tenido? Uh-huh. Pues principalmente ha derivado o ha distraído, ha quitado el agua de actividades para uso urbano, para uso agrícola, y las ha llevado a el uso de esta actividad energética. Hay más de 2.500 reportes científicos en una compilación que hace una institución de Nueva York, en donde se muestran impactos en la salud, se muestran impactos en la agricultura, se muestran impactos muy impresionantes en la fractura de este momento de estas grandes inyecciones de presión en el subsuelo, rompen casas, producen microsismos o no tan micro, producen sismos que también tienen impactos sobre la construcción de las casas. Una cosa que es más grave en México por el tipo de construcción que hay. En Estados Unidos muchas de las casas son de madera y aguantan un poquito más son más flexibles, digamos, ¿no? Mientras que en México, que hay muchas más casas que están construidas con concreto y cemento, tabique, pues son más rígidas, y a la hora de que viene una vibración se quiebran, digamos, no tienen esa flexibilidad, y eso ya se está viendo en las cuencas donde ya se llevó a cabo la fractura hidráulica hace algunos años, durante la época de Peña Nieto. Hay denuncias muy claras de que el 100% de las casas en algunas poblaciones están fracturadas, pues tienen daños estructurales por los sismos. Esto está reportado para el norte del estado de Coahuila. Los problemas están en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, básicamente, y en Veracruz, en estos estados, y se ha reportado todo esto, ¿no? Hay uno de los graves problemas, tal vez uno de los más graves, son las fugas de metano. El metano está asociado también, según esta Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, pues dice que el promedio en los mejores pozos de los Estados Unidos de fugas de metano es del 4%. Nosotros en México, en los pozos que hay, tenemos fugas hasta del 20%, 19%, de las más altas del mundo. Y otro tema es que una vez que se abandonan los pozos, porque se abandonan muy rápido, declinan estos pozos, a diferencia de los pozos convencionales o los pozos de petróleo que pueden durar décadas. Estos pozos duran unos cuantos años y acaban abandonados, pero pues normalmente no se invierte lo necesario, y esa es la evidencia que hay, para evitar que sigan emitiendo metano. El metano no solo hace mucho daño a la salud de los habitantes, sino que es el principal en este momento, un gas de efecto de invernadero importantísimo, ¿no? Hay quien reporta que es 60 veces más, digamos que contribuye con 60 veces más potencial radiativo para el cambio climático. Hay algunos reportes que esto lo llevan hasta el 84%. El hecho es de que es no 84%, 84 veces, o sea, se multiplica por 84 el efecto
en términos de cambio climático cuando se le compara con el dióxido de carbono. Entonces, las implicaciones son muchas. El día de hoy estaba viendo una nota en un periódico de circulación nacional, La Jornada, en donde dice que solo el 7% de los líquidos que se utilizan es agua. Un ingeniero del Colegio de Ingenieros de México, lo cual es absolutamente infundado. Yo he estado buscando, no existe un solo reporte en la Agencia Norteamericana de Energía, en la Agencia de Protección Ambiental, entre los científicos, donde se hable de una cifra así. Normalmente es el 80 o el 90% de los líquidos que se están utilizando en este momento es agua, y entonces, bueno, pues esto a mí también me preocupa, porque pues si los científicos que van a participar o los ingenieros que van a participar en la comisión ya están inventándose los datos, pues sí, realmente es muy preocupante. Realmente sí, Bennett. Entonces, vamos a estar muy pendiente de este comité y para continuar analizando y platicando la próxima semana. Te agradezco muchísimo, Raúl, por tu tiempo. Al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes y, como siempre, muy, muy agradecido con el auditorio que pues nos hace el favor de atendernos. Muchas gracias a todo tu equipo y a ti, querida Adriana. Muchas gracias, estimado Raúl Bennett, como siempre, y pues con un tema muy puntual y muy coyuntural. Ya lo decía Bennett, todo lo que está en la mesa, en la agenda, que tenemos que revisar, que analizar y que tomar en cuenta de cara a la presentación de este comité que se va a llevar a cabo el día de mañana, tal como había adelantado la presidenta Sheinbaum. No es cuestión menor, son 2 temas, 3 sobre la mesa. El fracking, qué ha pasado con el fracking, en qué consiste el impacto, etcétera. También, ¿quiénes van a formar parte de este comité? ¿Qué van a evaluar? ¿Cuáles van a ser los aspectos de su análisis? Y el tercero, sobre todo, ¿cuál es el marco y en qué contexto de los esfuerzos para lograr la soberanía energética pues se está incluyendo, se está contemplando aplicar esta medida? Soberanía energética. No es una cuestión menor considerando lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ahí está. La mayor lección en este momento es la guerra en Medio Oriente. Continuamos con la información.